Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. ¿Cuál es la coyuntura que envuelve este momento al país en el ámbito político luego de que se cumplió con este mensaje que emitió el presidente de la República el 24 de mayo, en el que se entregaron algunos detalles de la gestión de la actividad que se viene desarrollando en frentes importantes como es la seguridad y también lo que significa la economía? ¿Qué es lo que está sintiendo el país al respecto de estos temas? Es lo que vamos a conversar con Guillermo Celi, que es presidente nacional de Suma. Con él vamos a conversar, él es ex candidato también a la presidencia de la República, para conocer su punto de vista respecto a estos temas que estamos planteando. Recuerde que este programa nos encuentra en las plataformas de Global Opinion, nos encuentra en YouTube, en Facebook, también en X, antes Twitter, y en Instagram y en Spotify. Esta programación se retransmite los fines de semana por Radio Metropolitana 1240 AM y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Llegamos con el auspicio de Son Ideas, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y la puntualidad en la entrega. Si necesita usted muebles para algún espacio en su casa, en su oficina, pues acuda a Son Ideas, es lo mejor. Gracias, Guillermo, por estar acá en la programación. Tu punto de vista de lo que significó este mensaje del presidente, una especie de rendición de cuentas, podríamos decir, de lo que ha significado esta gestión en estos primeros 6 meses del presidente de la República. Muchas gracias, Osvaldo, ante todo por tu invitación, un abrazo cariñoso a toda la audiencia. Mira, yo creo y más bien estoy convencido que el presidente de la República vive una realidad paralela. Lo que está sucediendo y parece que está desconectado con la gente, porque la realidad es otra. La realidad es que a diario hay asesinatos, robo, pillaje por todos lados. La falta de empleo es galopante a lo largo y ancho del país. Los índices y niveles de migración de ecuatorianos fuera del país y pasando por el Darién son realmente alarmantes, las cifras de familias que están saliendo a niveles de los del 2000, es decir, con la crisis bancaria. Y eso más bien hay que aceptar una realidad para cambiarla. Tú dices, se incrementó. Se ha incrementado. Este porcentaje. No lo digo yo, inclusive son las cifras del INE y de quienes hacen análisis e investigación al respecto. Se ha incrementado y lo venimos viviendo a lo largo y ancho del país. Yo felizmente tengo los pies bien puestos en la tierra y hablo con todos, amigos, compañeros, conocidos a nivel nacional, y la situación cada día es peor. Nos dijeron, sacrifiquemos 3 puntos del IVA hacia arriba, es decir, del 12 al 15%, para ocupar esos 3 puntos a la seguridad. Yo realmente no veo que esa plata se esté invirtiendo en reforzar la seguridad del país. Yo no veo que el gobierno tiene un plan claro para poder generar seguridad en las vías más importantes del país, donde hay mayores niveles de posibles hechos delincuenciales, en ciudades donde ya son conocidos masacres a diarias que existen. Debe incrementarse la labor. Yo considero que no se está dando estos 3 puntos del IVA para darle alimentación a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional, dotárselos de los implementos, de las armas necesarias para que estén a lo largo y ancho del país, sobre todo en las zonas de mayor peligrosidad, y darle un apoyo a la ciudadanía que hoy día está muy atemorizada. Bueno, pero lo del IVA, lógicamente era para temas de seguridad. ¿Tú no le ves que se esté orientando esos recursos con este objetivo? Pero Osvaldo, lo que veo yo es que a diario hay masacres por todos lados. En Durán, en la provincia de Guayas, en Guayaquil, en la zona 8, en Manabí, en Manta, en Puerto Viejo, en la provincia de Los Ríos, en la provincia también de El Oro, allá en Machala, en Puerto Bolívar. Yo veo que hay problemas a lo largo y ancho del país. Se ha incrementado también el pillaje, el robo en vía. Veíamos y conversábamos fuera de cámaras ayer en la noche también un asalto en una zona norte de la ciudad de Quito. O sea, ya es en todos lados. Y esto realmente preocupa
y tiene a la familia ecuatoriana en zozobra, a los jóvenes que van muy temprano en la mañana en su bus al colegio, a la universidad, a la señora que sale a su trabajo. Realmente yo veo que hay una situación compleja que más bien el gobierno debería aceptarla para hacer los correctivos inmediatos y poder reforzar acciones que permitan, por un lado, fortalecer la seguridad y el otro, el empleo. Las familias ecuatorianas están migrando lamentablemente porque no hay empleo. Ahora, pero los datos que se entregan por parte del gobierno de pronto entonces son contradictorios en este sentido, en el ámbito de bajar estos índices delincuenciales, de luchar frontalmente en contra de los grupos terroristas, el tema de la generación de empleo, empleo joven que iría por arriba de los 100,000 empleos nuevos. ¿No tienen sustento en ese aspecto? Yo creo que cuando el gobierno lanzó la propuesta y la acción de la guerra interna armada, se dio una respuesta interesante al inicio, pero luego de ello se ha disminuido terriblemente la seguridad, pues esto no se trata de sensación, de seguridad o percepción, como algún ministro lo decía, e inclusive la propia ministra actual. Esto no es de percepción, estos son de realidades. Provincias como la de Manabí superan los 200 asesinatos en lo que va del año, Guayas lo mismo, Los Ríos, la provincia del Oro. Y por otro lado el tema migratorio, producto de una paralización económica, una recesión económica muy importante y no se toman acciones. Yo creo, y mira, lo voy a decir con toda claridad porque ese es el diagnóstico. Y yo he venido también aquí, Osvaldo, y a la audiencia para darle cuáles son las propuestas que nosotros consideramos que han nacido primero de escuchar a la gente para poder pragmatizarlas y mejorar las condiciones de vida de la gente. Primero, yo considero que este es el momento de sentarse y sincerarse con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, países amigos como los Estados Unidos. Señores, el país está viviendo una terrible ola delincuencial con grupos narcoterroristas que están en el país. Y eso significa exportación de droga que hay que pararla, justamente en su mayoría los Estados Unidos y Europa. ¿Tuviste el dato que entrega este periódico Charlie Hebdo de Francia? Charlie Hebdo de Francia, sí. De París, exactamente. Que somos el primer país exportador de droga, de cocaína Europa, ¿no? para la Unión Europea. Entonces, si sabemos esto, tenemos que decirle a nuestros acreedores, señores, dame respiro, dame 2 años, al menos, para utilizar la plata que te voy a pagar en meterle plata a la seguridad de los ecuatorianos. Y esa seguridad significa darle seguridad también para disminuir y darle un golpe duro al narcoterrorismo, pero también para meter obra pública. La obra pública es el mayor generador de empleo, que hoy día no existe. Dime tú una obra pública que tenga el gobierno. No hay. Pero aquí hay que sincerar las cosas. Dame 2 años. No es un default, no es que voy a dejar de pagar. Sí voy a pagar, pero ayúdame al menos 2 años. Hay que hablar con los Estados Unidos. Tú dices, ¿habría que pedirles una moratoria en este caso? Una moratoria de pagos por 2 años. Y esa moratoria de pagos debe venir también con un acuerdo transnacional con Estados Unidos, Francia, España, Gran Bretaña. Es decir, señores, hagamos un plan Ecuador, como se lo hizo el plan Colombia, para meter por lo menos 10.000, 15.000 millones de dólares para salvar este momento tan duro que está viviendo el país. Es que esto va a explotar, está explotando. La situación económica de los hogares es terrible. Hay una recesión tremenda. Y si seguimos haciendo lo mismo que se viene haciendo, no vamos a cambiar absolutamente nada. Aquí se necesitan medidas radicales, sincerarnos con nuestros acreedores internacionales y decirles, vamos a la moratoria, dame 2 años de plazo, y en esos 2 años yo voy a cambiar estos indicadores y darle Guillermo, seguridad a mi gente. ¿Es factible hablar en este sentido de esta moratoria? El país entraría en un desfase. En un default. Algunos exactamente, dicen, en un no, default, porque se trata justamente de negociar, de conversar, de decirle, señores, ¿qué quieres que haga? Esto está rebasando cualquier límite. Aquí necesitamos tomar medidas urgentes y ustedes tienen que ayudarnos. Si ustedes son los países donde se está exportando la droga y yo necesito parar esa exportación, necesito plata para mayor seguridad y al mismo tiempo necesito plata para que nuestra gente no migre y generar empleo en el país y también para que los jóvenes no caigan en las bandas narcodelictivas, porque eso es lo que está pasando. Un joven que está en la desesperanza es fácilmente atraerlo, lamentablemente, a estas bandas de crimen organizado. Por eso yo soy de la idea y lanzo
esta propuesta del país de volver al acuartelamiento obligatorio, con las excepciones de aquel que está casado, aquel que está estudiando. Pero como era antes, tú dices la conscripción el servicio militar es importante, porque yo prefiero que un joven esté en el lado de los buenos, en el ejército ecuatoriano, que se meta a las bandas narcodelictivas a matar a gente honesta, a gente decente, a gente transparente, a gente honrada que no tiene nada que ver, que es una víctima colateral. Tú sí sabes, Osvaldo, que 8 de cada 10 asesinados en este país no tienen antecedentes penales. Por eso el cuento no es que se están matando entre bandas. Entre bandas. ¿No? 8 de cada 10 no tienen antecedentes. Son víctimas colaterales. Son víctimas colaterales inocentes de esta guerra interna armada. Entonces aquí los derechos humanos solo hay para el delincuente. Y para las víctimas, y para esas familias que lo pierden a su padre, a su madre, a sus hijos, ahí es donde hay que ir a trabajar. Entonces, radicalmente. La salida fundamental que sería buscar una moratoria entonces para el pago fundamentalmente de la deuda externa. 1. 2, reducir inteligentemente el tamaño del Estado. Dime tú, ¿para qué sirve el CERCOP? Más corrupción. Mira todos los escándalos de corrupción cuando todos los ministerios tienen sus unidades de contratación pública, cuando todos los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, alcaldías y gobiernos parroquiales tienen sus unidades de contratación pública, pero todo tiene que subir a la famosa CERCOP, donde ha sido, lamentablemente, un lugar corrompido. Ahí están los escándalos. Tú eliminas, por ejemplo, esa institución y la Contraloría tiene que hacer su trabajo. Pero te van a decir si con eso hay corrupción. No es verdad, hay doble... Sin un servicio de contratación pública... Hay doble corrupción. Será peor. Es que hay doble corrupción en este momento. Ahí están los escándalos que se han denunciado en el CERCOP. Y ahí tienes un ente que no tiene su razón de ser. Eso fue un ente centralizado o centralista creado por el correísmo para administrarlo y manejarlo absolutamente todo y que lamentablemente fue un ente que se corrompió más. ¿Para qué sirve la Superintendencia de Ordenamiento Territorial? Si los gobiernos autónomos descentralizados son autónomos y son descentralizados. Claro, los que tienen que ver con el territorio, ¿no? En este caso. Pero ¿tú crees que se necesite tener una superintendencia? O sea, tú debes, hay una barbaridad. Una serie de entes públicos que no tienen razón de ser. Y sueldos dorados, ¿no? Sueldos dorados. Ahí. Entonces, hay que ponerle coto, o si no, y decirle la verdad a la gente. Esto no se trata de escribir una linda carta a Papá Noel. Aquí hay que decirle al país que hemos tocado fondo y que hay que empezar a trabajar de verdad, transparentando todo. Yo aplaudo la labor de la señora Fiscal General de la Nación, que le ha dado una demostración al Ecuador de iniciar un proceso de transparencia. Pero hay que hacer otras cosas adicionales para que no solamente la lucha contra la corrupción sea eficaz, sino también generando seguridad y generando empleo para Ahora, lo que se está haciendo, lo que el presidente y el gobierno han hecho en primera instancia es declararle la guerra al crimen organizado, declarando grupos terroristas prácticamente a estos que estamos en este momento pues en esta lucha interna, en esta guerra interna, Guillermo. ¿Ese es un buen paso, digamos? Te lo dije, el declarar la guerra interna armada me parece que fue un paso importante por parte del gobierno a su inicio, pero de ahí hacia acá yo he visto que hay una disminución del accionar, porque es evidente que no hay un plan para contrarrestar esta guerra interna armada, sino que se están haciendo acciones a medida de que pasan los días y pasan las semanas. Aquí hay que establecer mecanismos, aquí hay que establecer también mecanismos económicos. El plan Fénix, pues... Bueno... ¿Tú le ves que ha cumplido sus objetivos? Yo creo que no ha cumplido en esta primera etapa, en esta primera fase. Yo creo que no ha cumplido sus objetivos. Porque se está anunciando la segunda fase, ¿no? del plan Fénix. Yo creo que no ha cumplido su objetivo, que inicialmente la declaratoria de guerra interna fue importante, la declaratoria de terroristas a los grupos narcodelictivos, pero de ahí yo no siento que hay una acción contundente en materia de seguridad en favor de la gente. Yo no veo que hay una acción contundente en materia económica para poder reactivar la economía del país. Cuando tú dices acciones contundentes, ¿a qué te refieres? Hablar, negociar y tomar una decisión para lograr una moratoria del pago a nuestros acreedores, al menos por 2 años, punto número 1. Eso es la parte económica. Punto número 2, empezar a reducir el tema de instituciones que no tienen razón de ser. Tercero, esos recursos van a servir justamente para apoyar a la seguridad. No es posible que los delincuentes tengan fusiles
y nuestros policías no tengan armas necesarias para poder contrarrestar. La policía capturó a presuntos miembros de ISIS en la isla Mocoli, en Guayaquil. Entonces, esto viene estos niveles que se vienen evidenciando en el ámbito el famoso mandato constitucional de la ciudadanía universal, que ha permitido que aquí entre cualquier persona de otro país, que siempre son bienvenidas, pero sin ningún tipo de antecedentes que sean analizados. Hay que poner un control también a esto. Es lo mínimo, pues. ¿Qué hace esa gente aquí? ¿Cómo entraron? Entonces aquí hay que sincerar eso. Hay que sincerar también el tema de la justicia. El tema de la justicia es fundamental. Aquí se debe dar inmediatamente, y tiene el Consejo de la Judicatura una gran misión, que es transparentar que cada año se lleven adelante concursos de mérito y oposición, que se hagan evaluaciones necesarias a los jueces y fiscales y que adicionalmente se hagan pruebas de confianza. Me refiero polígrafo inclusive, porque ya basta. Ya basta de jueces que sacan y liberan. Los jueces no te quieren, no te aceptan medidas de confianza en esto. Bueno, pero hay que hacerlo. Si quieres seguir siendo juez, pero si quieres, es que hay que tomar medidas radicales. Y eso significa hay cuestionamientos del Estado. al tema, por ejemplo, del polígrafo, las medidas de confianza que estamos hablando. Pero es la única forma de cambiar. Si no vamos a ser radicales, mi querido Osvaldo, aquí no va a pasar nada. Seguiremos hablando de estos temas permanentemente y la gente, sobre todo la gente joven, querrá migrar y no quedarse en su país. Esa sería la manera de frenar quizás esta penetración que existe del crimen organizado. Completamente. En todas las instancias del Estado, ¿no? Completamente. Yo considero que se perdió una gran oportunidad en la consulta popular de eliminar todas las funciones al Consejo de Participación Ciudadana, porque obviamente no se puede eliminar la institución como tal, más allá de que no es el quinto poder ni mucho menos, porque es parte del órgano de transparencia que hay en el país, que lo forman la superintendencia, la fiscalía y la contraloría. Al Consejo de Participación Ciudadana se le pueden quitar todas las funciones y dejarle solo dos: la participación ciudadana, que sea promovida por ellos, y dos, la lucha contra la corrupción. Ya, pero en la Nada más tienen que hacer. En la consulta la ciudadanía se pronunció en contra. ¿De qué? Había que mantener las funciones del Consejo de Participación. ¿En qué consulta? En esta consulta no se planteó planteó eso. Anterior, pues. Bueno, pero en esta consulta, pues la anterior nació muerta. Pues, tú decías porque era que la había que plantear nuevamente. Claro, pues había que plantear eso en esa consulta. Nosotros públicamente lo hicimos para que el gobierno asuma esa responsabilidad histórica. ¿Y de qué sirve el Consejo de Participación? Son ciudadanos los que están ahí, son más políticos que los propios. Acaban de denunciar al actual presidente del Consejo de Participación. Y que se saca el uno, que un día uno es presidente, el otro es presidenta, que se va. Discúlpame, ¿de qué ha servido? Le acaban de denunciar al señor Fantoni, que ha tenido carnet de discapacidad y ha mal utilizado, me parece, ese carnet. Mira en lo que nos encontramos. Es un congresillo formado por 5 políticos a carta cabal. Ese es el Consejo de Participación Ciudadana, que yo tengo una concepción y que lo vengo diciendo desde el año 2008. El Consejo de Participación Ciudadana es un ente artificial creado por el correísmo para tomarse por asalto a los órganos de control, sino que después a los que vinieron les siguió gustando. Ese es el problema. Claro. Entonces hay que decir la verdad, hay que eliminarlo. Si no se lo puede eliminar como institución, al menos quitarle las funciones. Y se acabó el tema. ¿Y esas funciones nuevamente para la Asamblea? Con procesos de mérito. Es mucho más transparente, pues. Ahí están pesos y contrapesos políticos, con procesos de mérito y oposición, con vindicta pública, con procesos de transparencia, y luego claro, lo define pero mira la legislatura. Y no lo eligen 5, no lo eligen 5 acá, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, 5. Pero acuérdate que el mismo transitorio, el Consejo de Participación, politizó pues el Consejo Nacional Electoral, tan cuestionado en este momento. Pero es que no está bien ni lo uno ni lo otro. Por eso, yo hablo siempre con lo que debe ser. Y el deber ser es que esa institución debe ser eliminada, porque se convierte en una caja de resonancia del gobierno de turno. ¿Tendrías que hacer una reforma constitucional entonces? No, con una consulta popular se le pueden quitar las funciones. No va a desaparecer la institución. 2 funciones: participación ciudadana y lucha contra la corrupción. Que para eso fue que nació. Las funciones, dices, en este punto. Solo se le dejan 2 funciones y el resto de funciones pasan a la Asamblea Nacional. Con el Consejo, que también como está en pasa eso, en ¿no? cualquier democracia del mundo. Son las legislaturas las que se encargan de nombrar autoridades de control. Ahora, tú dices, entremos en una moratoria del pago de la deuda externa, pero y con estas señales, ¿qué inversiones pueden llegar al país? Pero es que
Peor es lo que está pasando. ¿Quién quiere invertir Con los- en pero, el Ecuador? pero con los en este niveles de momento? inseguridad, ¿quién va a invertir en el país? ¿Cómo va a invertir si la gente está atemorizada? Si los inversionistas saben lo que está sucediendo, si varias veces países hermanos lanzan comunicados a sus conciudadanos de que tengan cuidado de venir al Ecuador por los altos niveles de delincuencia que se está viviendo. Estados Unidos, Inglaterra. Entonces, ¿no? ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiar justamente eso y decirle, mire, ustedes mismos son testigos de lo que estamos viviendo, ayúdenos. Ayúdenos a transformar esto con mediciones exactas para que se vea cuál ha sido la disminución, la utilización de los fondos que se consiguen en el Gran Plan Ecuador para poder ayudar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. No es posible, pues. ¿Cómo tenían a las Fuerzas Armadas, a los militares en muchos recintos y en las cárceles? Ahí botados en el piso. Eso estaba pasando. Hay que darle dignidad a nuestra fuerza pública, que se la merece, que se está jugando la vida por defender la vida de los ecuatorianos. Hay que darle logística, recursos, preparación, capacitación. Al menos a la darle fuerza pública, a la lo que Policía tiene que Nacional. hacer. Y mira, para poner un ejemplo en el tema de la moratoria con los acreedores Fondo Monetario y Banco Mundial. ¿Qué pasa para un padre de familia que tiene una deuda con una institución bancaria y se le está muriendo su hijo? Y tiene el dinero o para pagar a la institución bancaria o para poder salvar la vida de su hijo. Pero esa es la vida de tu hijo. Es lo mismo. más Y vas a hablar al responsable. banco o a la cooperativa y le dices, mira, se me está muriendo mi hijo, te iba a pagar, necesito pagar a Pero los hay médicos. veces que el sistema público, o el sistema financiero, dice, lo lamento. Bueno, pues. pero por ejemplo... Los temas son diferentes en ese sentido. Pero es un tema de ejemplo clarísimo. Es que eso es lo que está pasando en el Ecuador. Y yo considero que con una buena negociación, porque el mundo entero sabe lo que está viviendo el Ecuador. Tú acabas de señalar, el propio periódico francés indica que somos el país número 1 en exportación de cocaína para Europa. Ellos lo saben, ahí están los indicadores. Necesitamos parar eso. Y si ellos quieren ayudar, tenemos que arrimar el hombro todos para poder luchar contra este flagelo. Esto podría significar mayor apoyo, destinar recursos con todo, digamos, en este caso, para esta lucha contra estos grupos terroristas delincuenciales. Completamente, es que el país tiene que saber que la lucha solito como país no lo vamos a lograr. Tenemos que hacer una causa común, y me refiero a una gran lucha transnacional para poder luchar contra este flagelo que es terrible, que tiene más recursos, inclusive que el Estado, en este caso el Estado ecuatoriano, logística, armamento. Tenemos que estar en el mismo nivel. Si tú vas a una carrera de bicicleta, lo mínimo es que vayas a competir con la misma bicicleta que tiene tu adversario. No vas Claro. a correr con una Bueno, pero, bicicleta chopper oye, cuando pero el otro tiene una bicicleta de carrera. El incremento del 12 al 15% se supone que era para eso, ¿no? Pero tú estás viendo que ese incremento se está utilizando para Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Hasta el momento no se ha hecho evidente Entonces tema. no se siente. Y la gente dijo, hacemos un sacrificio, pero sí esto va a ayudar a mejorar los niveles de seguridad que hasta el momento no se ve. Ahora, esta guerra interna realmente es bien complicada porque tú no sabes, no es una guerra convencional. Tú no sabes cómo se va a presentar y esto va para largo, según los analistas. Pero hay que empezar a trabajar cuanto antes y disminuir y empezarle a ganar la batalla. Eso es lo importante. No podemos seguir. Si seguimos haciendo exactamente lo mismo, este problema se va a seguir incrementando. ¿No está bien enfocado lo que está haciendo el actual gobierno? Yo veo que no. Yo veo que no y sobre todo que no está siendo realista de aceptar una realidad que nos está abrumando y de hacer un llamado a la comunidad internacional en un apoyo de verdad. Un apoyo que sea contundente para el país, que inclusive hacer notar lo que puede beneficiar inclusive a esos países en disminución de exportación de droga, de consumo obviamente allá en los países y al interior también disminuir la migración. Pero eso es un tema inmediato o es a mediano es un proceso que hay que empezarlo cuanto antes. plazo? Es un proceso a mediano plazo, pero hay que empezarlo cuanto antes. Es que no vamos a poderlo seguir. Mira tú, hay problemas en tema de exportación, hay problemas en el precio del camarón. Muchos camaroneros están quebrando ya, porque los precios se han caído terriblemente, el mercado está saturado. El mercado en China también está como Está como que está saturado. bajando, ¿no? 2, hay problemas en el sector atunero. Ha bajado la tonelada de atún, que se mantenía en 1.800,
está en 1.200. Se mantuvo en 3 años, está en 1.200. Ahí tienes otro problema. Cerca de 300.000 personas viven del sector atunero. Cerca de 200.000 personas viven del sector camaronero. Esa es la realidad que estamos viendo en el país. Entonces, si sabemos de aquello, el Estado tiene que meter dinero a la obra pública que pueda generar empleo rápidamente a todos los sectores. Bueno, del país. pero el Estado está sin plata, Guillermo. Pero por eso, porque no ha tomado medidas, porque seguimos la misma receta. Mira, no tenemos casi para la nómina. Y ¿cómo pensamos invertir? Ahora viene un crédito entregado por el Fondo Monetario Internacional. Y si sabes cuánto se devuelve al fondo, ¿no? Casi la mayoría. Exactamente. Entonces, ¿de qué sirve que venga un crédito si va a ser pagado para ellos mismos? Entonces, o sea, este crédito es para pagar la deuda. Es para pagar en gran parte. Ya. Y tú estás pidiendo moratoria. ¿Cómo le vas a decir eso? Porque veo que no se ha hecho una negociación clara y transparentar. Es decir, mira, estoy quebrado. El país está quebrado. Esa es la realidad. Así ha recibido el país. Necesitamos que nos dé respiro. Esto se va a incrementar peor si no hacemos acciones contundentes y seguimos haciendo la misma receta que todos los gobiernos anteriores han venido haciendo. Entonces tenemos que empezar a decir la verdad. A mí me parece que así la ciudadanía valoraría mucho más que le digas la verdad, porque más allá de lo que tú puedas decir, el ciudadano aquí en los diferentes sectores de la capital, en Manabí, en Guayas, en Los Ríos, en El Oro, en Esmeralda, siente a diario lo que estamos viviendo. Y por más que digas que todo está bien, que se ha disminuido, que hay muchos operativos, la gente no lo está palpando. Ahora, la situación realmente es complicada, pero ¿tú le ves que podría tener visos de cambio en este segundo semestre? Con lo que ha dicho el presidente, te está señalando que las cifras no son reales, lo que se está haciendo no es lo más adecuado. Todos los analistas de este país, serios, han hecho claras visiones y han cotejado los números que ha planteado el presidente con la realidad y no coinciden. Entonces tenemos que primero, este segundo semestre, entrar en procesos contundentes de renegociación de nuestra deuda, en moratoria inclusive, que nos permita respirar. Caso contrario, la situación va a seguir igual o se puede empeorar. Tú has visto que inclusive el propio INE establece que la migración de ecuatorianos está siendo inclusive superior a la de los 2000. A la de la crisis financiera. De 1999-2000. Ajá. Exactamente. Eso está pasando. Entonces, y eso fue dantesco. Entonces aquí las cosas no andan bien. Aquí se necesita actuar rápidamente y sincerar la realidad nacional. Con lo que se está haciendo, ¿hay visos de que se podría entrar en ese camino con el actual gobierno? No, yo veo que esto se puede seguir incrementando lamentablemente. El gobierno tiene que tomar acciones inmediatas, urgentes. Y no nos olvidemos el tema eléctrico, que hoy día estamos respirando porque está lloviendo en el austro. Pero todo apunta, y estamos ahora en mayo, a que en el mes de agosto venga un nuevo estiaje terrible que nuevamente vaya a generar apagones. Ya este viernes va a haber apagones en Guayas y en Manabí. Por mantenimiento se dice, ¿no? Bueno, pero lo que tenemos que entender es que cuál es la medida. Se han perdido 6 meses, ahí sacaron a una ministra, se iniciaron acciones penales a ella y a otras personas más, pero se perdieron 6 meses de tomar acciones que debían haberse tomado hace 6 meses, sabiendo que el problema más importante que tenía el país, seguridad, economía y el energético. ¿Tú le ves también que tiene responsabilidad el actual gobierno? Pero por supuesto. Sobre la crisis energética. Pero ¿cómo es posible que la ministra que salió, que hoy día está procesada o indagada, se perdieron 5 meses de no hacer nada, que explotó el problema y no se tomó una medida de inicio, decir, señores, va a pasar esto, vamos a tomar medidas, vamos a establecer acciones que permitan que mejore la situación en tanto tiempo? Porque obviamente no se tomaron medidas, no fueron decisiones oportunas. Y tú sabes que la oportunidad en materia energética es fundamental, porque las obras energéticas no son de la noche a la mañana. Claro, es otro problema porque esta crisis tampoco es que vamos a salir tan fácil, ¿no? Con el paso del tiempo habrá que hacer inversiones en el ámbito de la energía eléctrica. Y urgente, pero hay que decir qué es lo que se va a hacer. Eso es lo que necesitamos los ecuatorianos saber de inmediato. ¿No le ves tampoco claridad en ese aspecto? Ese es un tema que me preocupa mucho, porque no se tomaron acciones del día 1. El presidente de la República tiene que tener en mesa chica permanente al ministro
de Energías, al ministro del Interior y de Gobierno y al ministro de Economía. Todos los días. Y hablando de estos 3 temas que son trascendentales para el país. Claro, es que eso significa también reactivación económica, productividad. Completamente, ¿no? se pierden cerca de 20 millones de dólares diarios a los apagones. Tampoco, dicho por el propio ministro. Oye, tampoco hay certezas en el tema de la generación de empleo, más de 100.000 empleos, en estos empleo joven. Yo más bien veo un gran número de jóvenes que están migrando. No sé de dónde salen esas cifras. Yo veo que más bien el tema de empleo cada día golpea más a la gente, que no hay. Si existiera empleo, la gente no migrara, está migrando. ¿Por qué está migrando? Porque no hay empleo, porque no hay reactivación económica, no se puede ejercer el emprendimiento. No están dadas las condiciones, la gente además tiene miedo por la inseguridad que está viviendo. Entonces aquí hay que decir la verdad. Mira, las cifras pueden estar muy bonitas puestas en un PowerPoint precioso o en un video. Pero tú vas a andar pregunta ahí en la Ladrillera, en Guayaquil, Mapasingue, la entrada de la 8, Montesinaí, en Manabí, ahí en Manta, en la Leonidas Proaño, o en Los Florones, en Puerto Viejo, o en Picuazá, o aquí en Quito, en la Jaime Roldós, en la Pizulí. Pregunta lo que está sucediendo. La cosa es complicada. Tampoco le ve certero el hecho de que tenga ese 60% de popularidad del presidente. Bueno, algunas encuestadoras hablan de ello. La mejor encuesta es la que se va a ver en el mes de febrero del próximo año. Esa es la encuesta más clara, que es la votación de los ecuatorianos. Y ahí habrá que ver qué ha pasado de mayo a febrero. Yo considero de que hay que analizar. ¿Puede haber un decisiones. desgaste, dices tú en este caso? Es que yo veo que si tú no tienes acciones concretas para solucionar los problemas cotidianos de la gente y no ve esperanza, porque las propias encuestas que hablan de esos números también ponen que la gente está muy desesperanzada y que además los índices de felicidad de los ecuatorianos están entre los más paupérrimos de América Latina. Entonces, esos son los indicadores que se están viendo. Entonces, aquí hay que cambiar. El país sí tiene solución, por supuesto que sí, pero hay que tomar decisiones urgentes. A mí me gusta hablar de acciones y las he señalado. Radicales, radicales. Caso contrario, mira, seguirá todo igual. Bueno, hay temas importantes también que merecen seguridad social, por ejemplo, qué pasa con el IES. Es otro tema, se calificaba que esto podría ser una bomba de tiempo, el tema del IES. Pero, ¿qué es lo que está haciendo la clase política al respecto de lo que está pasando en este momento en el país? Mira, yo te puedo hablar por lo que estamos haciendo en nuestro partido. Estamos fortaleciendo nuestro plan de gobierno que está inscrito en el CNE, que lo hemos venido socializando a nivel nacional, y ese fortalecimiento es sabiendo escuchar. Aquí en Quito, en Guayaquil, en Manabí, en El Oro, en Los Ríos, en El Azuay, en Loja. Y de eso estamos logrando sacar estas ideas y propuestas que son claras. La gente pide que la única forma, y en todo segmento, es tomar medidas radicales para poder cambiar la realidad que hoy día vive el país. Esa es primero una gran responsabilidad. Segundo, porque aquí no se trata yo, señorita, quiero ser candidato. Aquí se trata qué le vas a proponer al país. Claro, desde luego. Y yo considero que los ecuatorianos vienen siendo muy maduros en la toma de decisiones. Miren la última consulta popular. Votó a favor de todas las preguntas que significaban seguridad del ciudadano. Y votó en contra de 2 preguntas en el ámbito económico planteadas por el gobierno. Eso quiere decir que no ganó ni la propuesta todo sí, ni todo no. Pero la gente hizo un análisis. Se lo tomó como una goleada, 9-2 decían, en ese sentido. Cada quien puede decir lo que crea y yo soy respetuoso. Cuando son 2 preguntas trascendentales, ¿no? Cuando son 2 preguntas trascendentales en materia económica, algo no está bien. Más bien hay que reconocer y ser humilde, reconociendo lo que hay que mejorar y no creyendo que todo está perfecto, porque ahí es donde hay las caídas terribles. Pero en el ámbito político, ¿cómo se están organizando? ¿Qué es lo que pasa? Tú dices, están socializando, están incrementando el plan de gobierno que tiene presentado. Eso es lo más importante, porque nosotros somos gente muy seria en suma. Nosotros no somos advenedizos. Llevamos ya 12 años, hemos logrado victorias importantes, hemos también tenido reveses importantes y lo hemos aceptado. Y esos reveses nos han permitido más bien reafirmar nuestros principios y valores para construir, para invitar a ciudadanos, a los ecuatorianos,
prestantes, gente buena, gente de bien que hay en el país y que a la final no han tenido la oportunidad de servir contundentemente a los ecuatorianos. Y yo aquí siempre parafraseo lo que decía Gandhi, ese gran humanista. Él decía que lo más malo de las cosas malas, de la gente mala, es la indiferencia de la gente buena. La gente tiene que perder ese confort, esa zona de confort y meterse. Nosotros hacemos esa invitación permanente. La política no es mala. Los politiqueros y sinvergüenzas son lo malo. Pero la política tiene que ser el arte de servir bien. Y sí se lo puede hacer. Y eso es lo que estamos motivando para que en el proceso legislativo 2025 y presidencial tengamos el plan de gobierno más ajustado a la necesidad de los ecuatorianos, que nazca justamente de saber escuchar a la gente y no creerse dueño de la verdad. Y por otro lado, plantear legisladores que sean gente correcta, coherente, transparente y con propuestas que las lleven a ejecutar en la Asamblea Nacional. Es lo que están haciendo en este momento como Eso lo estamos Suma. haciendo como Suma está del centro ¿a dónde? Nosotros siempre hemos dicho, dejemos de lado esas dicotomías de izquierdas y derechas. Nosotros somos gente pragmática. Soluciones concretas a los problemas cotidianos de la gente. Independientemente que seas de izquierda o de derecha. Son temas anquilosados hace más de 200 años. Nosotros, la gente lo que quiere escuchar son qué propuestas planteas para la seguridad, para la generación de empleo, para mejorar la calidad de vida de la gente, la educación, que es fundamental. La salud. La salud, no te olvides de la salud. La seguridad social, que tú lo acabas de decir, que se ha convertido ¿en qué? En la caja chica del gobierno de turno. Ni siquiera sacan los actuariales cuánto se está debiendo. Así es. Por lo menos en los últimos 40 años. Eso ha sido el Seguro Social. Y eso hay que cambiarlo. Eso debemos hacer. Esa es la visión que tienen ustedes como Suma, digamos, en ese sentido. Pero para llegar al poder hay que estructurar de pronto alianzas, hay que buscar sinergias en ese sentido. Siempre. Las alianzas son positivas en tanto y en cuanto aporten en una propuesta seria de campaña, una propuesta seria de gobierno y con gente valiosa que pueda llegar bien a gobernar el país y pueda también generar una acción legislativa coherente. Estamos trabajando en eso. Faltan 8 semanas, tampoco falta mucho. Así es, en agosto tienes que definir, ¿no? Las primarias, exactamente, lo estamos haciendo, estamos motivando a gente valiosa del país para que se meta, para que pueda ayudar a remar el hombro en momentos difíciles. En estos momentos difíciles. Como qué gente valiosa podrías yo prefiero mencionar. Hay alguien que quiera mojarse el poncho, por ejemplo, tomando en cuenta lo difícil que es la política. Y ahí es donde se ve la valía del ser humano y del ciudadano, que se la juega. En momentos difíciles hay que jugársela por el país. Hay que jugársela. Donde tienes peligro inclusive tu vida. Esa es la realidad. Pero hay que jugársela. Este país lo merece. Esta gente que nos apoya, la gente que nos sigue, la gente que necesita un cambio, se lo merece. Hay que jugársela. Yo soy un idealista y felizmente no tenemos compromisos con nadie, sino con la gente. Ahora, sin importar las tendencias, digamos, que lo está señalando, siendo muy pragmáticos, ¿con quién se podría conversar? La izquierda está... Mira, tú sabes que... pauperizada, está dividida totalmente. No sé, el sector calificado del centro a la Pero derecha. es que esto es más allá de los partidos. El problema es cuando se empieza a pensar solamente en unidades entre partidos. Nosotros concebimos la política del servicio público con la gente, con los ciudadanos, con gente prestante. Sí, pero tienes que llegar, pues, Guillermo. Por supuesto. Para hacer en realidad lo que estás planteando. Es que no estoy... Tienes que llegar a ser, o gobierno tienes que llegar a la Por supuesto. a la legislatura. Y mira lo que tú has dicho. Eso es positivo cuando tú, frente a la ciudadanía, sobre la mesa, planteas, hemos hecho una alianza con un partido político. Y este partido político se va a encargar de toda la política social. Eso es preferible y eso es lo que quieren los ecuatorianos. No esos acuerdos debajo de la mesa que después van apareciendo que ese funcionario depende de este asambleísta o de este jefe de partido. No, señores, si no es malo llegar a acuerdos en democracia, pero decirlo sobre la mesa y con los ojos muy claros frente a los ecuatorianos. Sí, hemos llegado a una alianza con tal partido, ese partido tiene una gran capacidad para poder ayudar en el área social y esa va a ser el área que ellos se encarguen con tal, fulano, mengano y perencejo. ¿Sí te parece que esto es lo que debe mejorar la vida política Guillermo, en Ecuador? ¿Ustedes no tienen líneas rojas en ese aspecto? Bueno, sí tenemos líneas rojas. Con el correísmo no vamos a hacer un acuerdo.
Definitivamente no. No. Pero dices que hay que abrirse, pues, Pero por supuesto, independientemente. una cosa es en el tema electoral, otras cosas son en los temas legislativos, que se pueden llegar a grandes consensos con todos los sectores. Yo fui jefe de bancada de Suma. Así fue. 12 legisladores. No 20, 30, no. Y luego nos quedamos 9. Y yo les mando un saludo a todos ellos porque hicimos un gran labor. 9 leyes aprobadas. 9 leyes aprobadas. De hecho, ¿cómo puede? Porque cuando hay ¿Cómo convicción... lograste la votación para aprobar esas leyes? Cuando planteamos cosas, propuestas, leyes como la ley de los polos de desarrollo económico, que ha generado mucho empleo en el país, de la cual soy su autor, logró el apoyo de todos los sectores, izquierdas, derechas, tradicionales, como dices tú, de todos. Y se incorporó ideas también de ellos. Y logramos aprobar esa ley. La ley de doble deducibilidad para el impuesto a la renta para el aporte a las escuelas formativas de deporte. Porque yo prefiero que un niño esté haciendo deporte a que se meta en los vicios. Y el sector privado que apoye y que deduzca el doble cuando aporta a las escuelitas formativas de fútbol, de básquet, de atletismo. Algo similar quieren hacer ahora. Lo mismo ahora hay que hacer. Eso lo hicimos nosotros con 9 legisladores. Te iba a decir, algo similar quieren hacer ahora con las donaciones para la Policía Nacional, ¿no? Bueno, está bien. Está bien. Deducciones del impuesto a la renta. Para el arte y la cultura también se debería, que nosotros también planteamos para el arte y la cultura y no lo logramos. Pero Guillermo, entonces, líneas rojas, no van con el correísmo para nada. No, pues en un proceso eleccionario no. Tenemos ahí discrepancias conceptuales clarísimas. Pachacuti, Conalle, tampoco. Bueno, dentro de Suma hay muchísima gente que pertenece a la FEINE, la Federación Nacional de Indígenas Evangélicos. Muchísima gente. ¿No te cerrarías a hablar con Leonidas Issa? Bueno, con él es muy difícil hablar. Él es sectario, tiene posiciones raras. Yo siempre hablo con todos los sectores, no tengo ningún problema. Pero ya llegar a un acuerdo electoral es muy difícil, hay que ser realistas. Él tiene posiciones antagónicas en muchos de los aspectos y más bien lo veo muy cercano al correísmo. ¿Ustedes planifican tener candidato a la presidencia? Tú fuiste candidato, Yo ¿no? fui candidato. ¿Volverías a ser candidato a la presidencia, Mira, Guillermo? como te digo, esto no se trata de yo, señorita, por una candidatura. Esto se trata, primero, de dar a conocer y plantear una propuesta sólida de plan de gobierno. Nosotros somos un partido que se viene desarrollando en estos 12 años y que ha venido creciendo y que ha venido planteándole cosas importantes al país y consiguiendo cosas importantes en el Ecuador. Y obviamente eso hace que la responsabilidad en Suma sea lo fundamental para tomar decisiones. Ya el partido en los próximos días hará su convención, tomará sus decisiones. Yo lo he dicho, yo siempre estaré donde lo quiera la ciudadanía y obviamente mi partido. ¿Podría ser un precandidato a la presidencia? Mira, yo no descarto absolutamente nada, yo soy un hombre de retos. Y hoy día considero que el país necesita de los mejores hombres y mujeres para servir bien. No te olvides eso que sí, con harta valentía, no te porque olvides no es fácil que hay el momento. un movimiento reto también, ¿no? Que está en el espectro político. Sí, pero eso no importa. ¿Conversarían ustedes con ADN y con el presidente Noboa? No tenemos ningún problema de conversar con el presidente. ¿De apoyarlo para la reelección? Eso lo veo muy difícil. Le acaba de aprobar ya su partido político, ¿no? Pero nosotros tenemos una propuesta que siempre es importante conversar de eso y sobre todo decir la verdad. Yo lo que no soy es un Mr. Yes nunca. Yo creo que el presidente lamentablemente está rodeado de muchos Mr. Yes que lo aplauden a todo. Es importante que dentro de una organización política y de un gobierno exista gente que sea clara en hacer resaltar los errores que hay que conocer, que hay que corregir cuanto antes. Porque caso contrario, lo que se convierte para eso están los ministros, los funcionarios. Pero a veces los los ministros parece que son más empleados. Lo mismo pasó en el gobierno del expresidente Lasso. Y no funcionarios para servir a un país. Y esos funcionarios tienen que decirle al presidente lo que está sucediendo. No esconder cifras y no engañarlo. Decir la verdad. Y el presidente tiene que tener el talento necesario, el olfato necesario para darse cuenta de lo que está viviendo la ciudadanía. Entonces, pero se podría hablar en ese ámbito. Siempre es importante no sé, conversar. Social cristianos, otras. Mira, yo no sé si yo he visto varios y pondero mucho al expresidente Borja. El presidente Borja en varias ocasiones bajó de Palacio a escuchar a la gente, ¿no? Él decía que en la madrugada. Sí. Mira, hoy día es más difícil, porque obviamente hay temas de seguridad. Pero siempre hay que saber escuchar. Hay que saber escuchar que el presidente muchas veces se obnubila al estar de tanta
parafernalia, guardaespaldas, mucho servilismo, y piensa que el país está todo bien. Y el país no está bien. Es que tienen que contarle la verdad al presidente. Pero yo veo que a veces ministros confunden su papel de ministro, de ser un aporte, un gran respaldo en un área definida del gobierno, y se convierten en empleados del régimen. ¿El presidente Noboa está omnibulado entonces, Guillermo, en este momento? ¿No escucha o no sabe? Yo no lo que sé realmente pasa si en el esté bien país? informado de todo. No sé si le están dando las cifras reales y no sé si él ha perdido el olfato con la ciudadanía. Me parece que ahí está faltando una conexión con la gente. Pero sin embargo, se puede conversar. Allí no hay líneas rojas. Bueno, con él hemos conversado, hemos hecho una alianza en su momento, en el año 2023, en Santa Elena, ganamos la alcaldía de Salinas. O sea, hay buena Mejora. relación, entonces. Mira, yo no te podría decir qué tipo de relación hay. Yo lo que considero es que hay una cordialidad y eso significa que para construir un país mejor siempre hay que conversar con quienes están dispuestos a conversar para plasmar planes de gobiernos que le sirvan a este país y a la gente sobre todo que lo necesita. ¿Social cristianos tampoco? ¿O sí? Mira, yo considero que hay gente valiosa dentro del Partido Social Cristiano, con los cuales han sido mis compañeros legisladores, con quienes hemos conversado. Ellos tienen también su forma propia de presentar sus candidaturas, pero yo considero de que es importante tener primero una propuesta muy clara desde Suma, que lo estamos haciendo, la estamos socializando, para lograr también que los consensos no sean consensos de candidaturas o alianzas de candidaturas, que los consensos y alianzas sean en pro de un plan de gobierno serio para el país. Lo cierto es que hay que estarse ya preparando, ¿no? Hay que estar preparándose en este momento. Yo estoy dando la vuelta número 20 a la República y lo hago con... Se nos viene rápido el tiempo. En agosto tendrán que tener definido algo ya. Sí, te decía, yo estoy dando la vuelta número 20 en estos 12 años que hemos fundado Suma y estoy muy contento de que ustedes van a ver caras nuevas y muy viables para las elecciones del 25. Y eso me parece que va a ser un buen mensaje al país. Guillermo, muchísimas gracias por tu presencia en esta programación. A ti, Osvaldo, y a tu audiencia, un fuerte abrazo. Vamos con fe, con esperanza y con valentía que sí se puede transformar este país positivamente. Gracias a Guillermo Celi, ex candidato a la presidencia de la República, presidente nacional de Suma, con quien hemos conversado sobre estos temas que son de coyuntura de la actualidad en este momento. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, nos encuentra en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en Spotify. Ayúdennos, suscríbanse al canal y también ayúdennos con sus likes. Hagan sus comentarios que son importantes para seguir haciendo un periodismo responsable. Llegamos también gracias al apoyo de Son Ideas, sillas y sofás personalizados de la mejor calidad y con la puntualidad en la entrega. Reitero, si quiere usted un jueguito de sala bien bonito para su espacio, donde lo quiera ubicar, pues vaya a Son Ideas. Esta programación también se retransmite los fines de semana por Radio Metropolitana, 12:40 en AM y en Facebook por Pasión TV Digital, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Por ahora, llegamos a la parte final. Felicidades. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.